Bienvenido y bienvenida. En esta primera sesión abordaremos el aprendizaje y la enseñanza en el área de comunicación. Comencemos. Identifica. A continuación, compartimos contigo el diálogo de una videollamada entre Iris y Marcial, docentes del área de comunicación del tercer grado de secundaria. En él, ellos comparten estrategias utilizadas en su práctica. Comparto con ustedes la mejor técnica para que desarrollen la competencia de escritura. Se trata de utilizar esquemas sobre la estructura según el tipo de texto. Por ejemplo, para escribir un cuento, primero es el inicio, luego el nudo o conflicto y al final el desenlace. Tienes razón. Así es más fácil para todos. En un texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión. Así es. El único problema que he tenido es que hay estudiantes que no siguen las instrucciones que les damos. Pero en ese caso, una estrategia inmejorable es que antes de que lean o escriban un tipo de texto, les brindes la definición y las características. Luego, solo tienen que estudiar el esquema o plantilla y a escribir. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. Desde tu experiencia docente, ¿consideras que brindar modelos a las y los estudiantes propicia el desarrollo de sus competencias? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Es posible relacionar la competencia de escritura con la realidad comunicativa cotidiana del estudiante? ¿Cómo? Te invitamos a escribir tu respuesta. Estudio de la sesión. Analiza. Uno. El aprendizaje en el área de comunicación desde el enfoque comunicativo. La enseñanza tradicional del área de comunicación estuvo enfocada en el conocimiento más formal de la lengua. Esta llevaba a prácticas pedagógicas relacionadas con un acentuado gramaticalismo, ejercicios de gramática, clasificación de categorías gramaticales, con una excesiva focalización en las convenciones ortográficas, enseñanza de reglas en lugar de asegurar la comunicabilidad de los textos, y con la realización de una serie de ejercicios aislados, escolarizados y descontextualizados. Sin embargo, desde el enfoque comunicativo propuesto en los documentos curriculares nacionales, se plantea centrar el aprendizaje de la competencia comunicativa en el uso del lenguaje en situaciones comunicativas reales o verosímiles. Hola Elena, ¿puedes ampliarme la idea? Hola Pedro, lo que quiero decir es que tenemos que focalizarnos en el desarrollo de las competencias orales, de lectura y escritura, a través de una didáctica basada en la interacción comunicativa, hablantes, oyentes, lector, escritor. Para que el aprendizaje sea significativo, estas interacciones deben darse en situaciones comunicativas concretas y reales, de modo que la comunicación tenga sentido y significado. Pero, ¿cómo saber que lo estoy haciendo adecuadamente, Elena? ¿Existe alguna estrategia que me ayude? Yo planteo mis actividades procurando que sean siempre significativas y estén vinculadas a las experiencias de los estudiantes. Te comento que una vez planteadas las actividades en mi experiencia de aprendizaje, aplico unas preguntas para cerciorarme de si son auténticamente significativas y están alineadas al enfoque comunicativo. Te las comparto. A. Contexto.
La actividad se inserta en un contexto comunicativo, enunciador, destinatario, etc. Tiene un propósito comunicativo, investigar, ubicar información, cuestionar una idea, disfrutar de una obra literaria, etc. El estudiante sabe por qué está realizando la actividad y para qué le va a servir. B. Autenticidad. Si utilizaré en la actividad una situación real o que puede serlo, ¿se trata de un lenguaje auténtico? ¿Es el que utiliza un hablante real con todas sus imperfecciones? C. Discurso. La actividad demanda del estudiante leer discursos y textos completos. ¿El discurso mantiene la estructura y el estilo propio de su tiempo? F. Elección. ¿Puede elegir el estudiante lo que dice? ¿La tarea tiene un grado de incertidumbre? ¿Puede elegir cómo decirlo sin un formato preestablecido? E. Vacío de información. ¿La actividad produce un vacío de información intelectual, datos, opiniones, etc. o afectiva, emociones, actitudes? D. Habilidades comunicativas. ¿El estudiante desarrolla la comprensión y producción de textos orales y escritos de diferente tipología? ¿El estudiante pone en juego las competencias orales, lectoras y escritas de manera integrada? G. Retroalimentación. ¿Tiene retroalimentación la actividad? ¿Permite que el estudiante evalúe si ha conseguido su propósito comunicativo? H. Dinámica de grupos. ¿La actividad exige la solución de un problema? ¿Qué grado de control tiene el estudiante sobre la actividad y sobre el material? ¿Cuenta con posibilidades de tomar la iniciativa? La evaluación permite la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. I. Importancia de los errores. ¿Cuán relevantes son los errores en relación con el propósito de la actividad? ¿Se usan los criterios de evaluación relacionados con las capacidades y estándares? ¿Se emplean instrumentos variados, rúbricas, listas de cotejo, etc.? Dos. Las estrategias de enseñanza desde el enfoque por competencias. Veamos dos actividades en dos aulas distintas. Caso 1. Pedro propone escribir un texto argumentativo a los estudiantes. Para ello, primero les plantea la definición de texto argumentativo. Luego, les enseña que todo texto argumentativo tiene tres partes, cuyo orden debe respetar: tesis, argumentos y conclusión. Les pone como modelo un texto argumentativo ideal. Luego, les explica que este orden se justifica para una mayor comprensión del texto y fundamenta un buen trabajo. Les propone entonces que ahora escriban un texto argumentativo sobre dieta vegetariana o dieta omnívora, con las pautas de estructura y formato, tomando como base el ejemplo planteado. Caso 2. Elena propone a sus estudiantes que describan un texto argumentativo sobre el mismo tema, planteado por Pedro, pero espera de ellas y ellos que piensen en los aspectos que hay que tener en cuenta para escribirlo y decidan cuál es la mejor forma de hacerlo y por qué. Para ello, resalta la situación comunicativa propuesta: convencerse y tomar la decisión entre tal o cual dieta para mantener una salud nutritiva en nuestros hogares. Antes de empezar la actividad,
Elena facilita a las y los estudiantes algunos ejemplos de textos argumentativos, textos expositivos y textos instructivos, para que puedan ver para qué sirve cada uno de ellos y cuál es su finalidad comunicativa. Luego les pide que analicen en qué aspectos se parecen y en qué se diferencian, y les pregunta qué relación tienen con el propósito que se persigue. De esta manera, las y los estudiantes reflexionarán sobre el mejor tipo de texto para la finalidad comunicativa y qué características tienen estos textos. Finalmente, ellas y ellos deciden cómo realizar la actividad, considerando las reflexiones anteriores. Una vez que terminan sus textos, les pide que los intercambien para que sean ellos mismos quienes evalúen si los textos son coherentes, adecuados, si logran la finalidad comunicativa. En ambos casos, las y los estudiantes escriben un texto argumentativo, pero los procesos implicados son distintos. Las principales diferencias se relacionan con el tipo de aprendizaje que se promueve y con la calidad de dicho aprendizaje. En el primer caso, las y los estudiantes aprenden a utilizar un formato y una secuencia para lograr hacer la tarea, que es lo más parecido a una técnica. Mientras que en el segundo caso, aprenden a planificar, analizar, evaluar, tomar decisiones de forma reflexiva sobre el mejor tipo de texto en función de sus propósitos. En este último caso, no se trata solo de seguir las instrucciones al pie de la letra, sino de analizar los procedimientos que va a utilizar, reflexionando sobre qué hay que escribir, cómo se escribirá y para qué se va a escribir. Solo en este segundo caso, las y los estudiantes aprenden estrategias para mejorar su forma de comunicarse y gestionarla de forma autónoma y eficaz. Utilizar una estrategia supone, entonces, algo más que conocimiento y el uso de técnicas o procedimientos en la resolución de una determinada tarea. Para finalizar, compartimos las siguientes ideas fuerza. 1. El aprendizaje de la competencia comunicativa se centra en el uso del lenguaje, en situaciones comunicativas reales o verosímiles y para diversos propósitos. 2. Es necesario respetar las prácticas sociales de las y los adolescentes al comunicarse, pero también es legítimo que se inmiscuyan en otras prácticas letradas referidas a contenidos y lenguajes académicos que son propios de la escuela. 3. Las estrategias no son recetas ni fórmulas que se han de seguir exactamente, sino una suerte de guía de acciones, sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca de la ruta más adecuada para resolver una situación. Se usan flexiblemente de acuerdo con las necesidades y formas de aprendizaje de las y los estudiantes. Comprueba. Te invitamos a leer y seguir profundizando en el fascículo de la sesión para luego resolver el cuestionario de autoevaluación.